Buenas tardes, soy Daniel Villegas, director de LISA Institute. Hoy me acompaña Daniel Iriarte, periodista, analista e investigador sobre geopolítica y seguridad global. Para que le conozcáis, probablemente muchos ya le conozcáis porque ha tenido una vida pública, entre comillas, informándonos en múltiples conflictos, como ahora comentaremos, alrededor del mundo, y también es muy activo en Twitter, donde comparte sus artículos, sus reportajes, sus análisis. Pero para aquellos que no le conozcáis tan en detalle, Daniel ha sido reportero y enviado especial en medio centenar de países, en el norte de África, en Oriente Medio, Asia, así como en Europa del Este, cubriendo sucesos, conflictos y guerras en primera persona. Entre sus experiencias más destacables está la primavera árabe, la crisis kurda, los conflictos del Cáucaso, la emergencia del Estado Islámico o las guerras de Libia y Siria. Ha vivido gran parte de su vida en El Cairo, en Sofía, en Bangkok y en Estambul, desde donde trabajaba y se desplazaba al resto de países, desde donde informaba y trabajaba con sus fuentes. A nivel académico es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense y es máster en estudios sobre terrorismo en la Universidad de La Rioja. Además, es coautor y editor de varios libros, como El Estado Islámico, la yihad en el poder, ¿Qué queda de las revueltas árabes?, El retorno de Eurasia, y además es guionista y codirector del documental El rumor de la arena, historias del Sáhara Occidental. A su vez, es uno de los fundadores de NAR Research and Consulting, junto a Lluís Miquel Hurtado, Andrés Mourenza, Imanol Ortega y Victoria Silva. Además de todo ello, por si ello fuera poco, también es profesor de LISA Institute, en el curso de Prevención y Seguridad en Zonas Hostiles o de Guerra, y profesor del Máster Profesional de Analista de Inteligencia, ambos con inscripciones abiertas en lisainstitute.com. Esta masterclass es organizada por LISA Institute, entidad de formación y certificación profesional, cuya misión es hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido a través de la formación con profesores expertos en activo. Por último, destacar que la masterclass de hoy también es posible gracias a todos vosotros, que nos seguís en las redes sociales, que compartís el contenido que creamos a diario y que nos dais vuestro feedback, análisis y comentarios de forma permanente. Muchísimas gracias a todos. Daniel, es un placer estar hablando contigo. Bienvenido. Muchas gracias, el placer es mío realmente. Y muchísimas gracias a todos por vuestro interés y vuestra asistencia. El título de esta masterclass es Inteligencia y desinformación en la guerra híbrida de Rusia-Ucrania. En esta ocasión, en vez del formato entrevista al que estamos habituados, Daniel ha preparado una presentación para apoyarse durante lo que va a ser su ponencia, sus explicaciones, y dejaremos las preguntas para el final, para entrar en el detalle de lo que la audiencia y los alumnos pues quieran hacer un mayor énfasis. A ver, yo me gustaría dar una breve explicación de por qué LISA Institute me ha pedido a mí que dé esta clase. Y es que yo llevo escribiendo desde 2016 sobre desinformación rusa y guerra híbrida, ¿no? Para el diario El Confidencial, que es uno de los diarios más importantes de España, que probablemente muchos de vosotros lo conozcáis. Entonces, eso me ha permitido, pues bueno, tener una idea bastante genérica de cómo funcionan pues las técnicas que Rusia utiliza cuando se enfrenta a una crisis o una situación de este tipo. Y en este caso, el conflicto de Ucrania, la invasión de Ucrania y demás, es un conflicto muy interesante porque hemos podido ver toda una serie de dinámicas en acción, cosas que ya se habían puesto en práctica anteriormente, pero desarrolladas de una manera muy clara. Y además es muy interesante porque en muchas áreas del mundo ha fracasado, ¿no? Y el motivo de que haya fracasado es por el uso adecuado de la inteligencia por parte del adversario. Entonces, como caso de estudio, es realmente fascinante y hemos considerado que merecía mucho la pena bueno, pues hacer una mirada en profundidad a esta situación, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con todo lo que ocurrió
en los meses de la invasión previa. No sé si recordáis, a partir de noviembre de 2021, Rusia empezó a acumular masivamente tropas en la frontera de Ucrania. Y bueno, esto se supo básicamente porque aparecieron imágenes de satélite en las que se veía esta acumulación de tropas y además Estados Unidos avisó a sus socios de la OTAN de que esto estaba ocurriendo. Rusia en un primer momento intentó desmentirlo, pero enseguida quedó claro que realmente dicha acumulación de tropas era una realidad y bueno, pues el resultado lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Vamos a hablar de todo lo que ha llevado a la situación actual. Entonces, durante estos meses, Rusia manejó toda una serie de narrativas, en muchos casos falsas, para justificar la invasión y para un poco preparar el terreno respecto a lo que ahora sabemos que eran sus planes, que era lanzar esta invasión, ¿no? Entonces, la narrativa más común es la narrativa de Ucrania nazi. De hecho, el lema oficial de la operación es Operación Militar Especial para desnazificar Ucrania, ¿no? Esto es interesante porque Rusia lleva años acusando de nazis a sus enemigos. Es uno de sus temas preferidos, ¿no? Cada vez que tiene un conflicto con un estado fronterizo, le acusa de ser nazi. Lo ha hecho con Polonia, lo ha hecho con los países bálticos y lo lleva haciendo con Ucrania desde 2014, desde las protestas y el derrocamiento del presidente Yanukovych, las protestas del Maidán, que Rusia inmediatamente calificó de golpe de Estado, y su narrativa ha sido siempre que a raíz de ese golpe de Estado lo que ha llegado al poder en Ucrania es una junta nazi, ¿no? En países donde no se conoce demasiado la realidad ucraniana, esta narrativa ha calado bastante. De hecho, probablemente casi todos vosotros hayáis oído hablar de los nazis de Ucrania, los nazis de Ucrania. Entonces, bueno, cuando uno va a los hechos, ve que la cosa no es tan así. Es decir, en Ucrania hay nazis, hay batallones neonazis, el batallón Azov, varios, bueno, de los que todos hemos oído hablar, etcétera, y además han tenido un papel destacado en el frente, en el conflicto de Donbass, porque además se les ha dejado hacer, de alguna manera, pues bueno, siempre el gobierno ucraniano ha considerado que era mejor tenerlos como fuerza de choque y como carne de cañón que tenerlos en la retaguardia pues haciendo de las suyas, ¿no? Pero la realidad es que Ucrania está lejos de ser un país nazi. Vaya, el presidente Volodymyr Zelensky es judío, es un país en el que, según varias encuestas, es uno de los que tiene menos nivel de antisemitismo en toda Europa, y la ultraderecha, bueno, el partido Svoboda, por ejemplo, no llegó al 5% en las últimas elecciones para tener representación parlamentaria, y aquellos a la derecha de Svoboda ni siquiera llegaron al 1%. Es decir, que el hecho de catalogar a Ucrania como nazi es una exageración enorme que sirve a unos fines determinados. Esta es una técnica muy rusa, lo hicieron también en Siria con los extremistas, los yihadistas, es decir, calificar a toda la oposición de terrorista yihadista sirve para deshumanizar al enemigo y bueno, pues a efectos propagandísticos es muy útil y muy eficaz, ¿no? Otras de las narrativas que hemos visto en todos estos meses ha sido el hecho de que Ucrania se preparaba para atacar el Donbass, que Ucrania preparaba provocaciones, atentados, sabotajes, que había mercenarios, en algunos casos polacos, en otros casos estadounidenses, que estaban preparando este tipo de acciones de sabotajes, y que Ucrania también había desplegado los misiles S-300 en las fronteras del Donbass y de Rusia. Todo esto lo hemos visto pues, desde noviembre hasta pues, prácticamente hasta el inicio de la invasión, desarrollándose con diferentes variaciones y en diferentes momentos, pero de una manera constante. Otras narrativas ha sido, a medida que se acercaba la fecha de lo que luego fue la invasión, la narrativa de las fosas comunes y del genocidio de la población rusófona, ¿no? Rusófona que Rusia llama directamente rusa. Es decir, Rusia equipara directamente a aquellos que son rusófonos con rusos. De hecho, bueno, en el Donbass, por ejemplo, han proporcionado, no sé si son 700.000 u 800.000 pasaportes rusos a los ciudadanos de la zona para poder considerarlos ciudadanos rusos, etc. La narrativa de las fosas comunes, a ver, obviamente lo del Donbass es una guerra, es un conflicto, ha habido atrocidades, ha habido pues bueno, violaciones de derechos humanos, abusos por ambos bandos, obviamente por parte de Ucrania también, pero considerar que ha habido un intento de genocidio, es decir, de exterminio de una parte de la población por motivos raciales, ideológicos o religiosos, etc.,
es mentira, o sea, no es cierto. Y de hecho, la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, ha tenido acceso constante a ambas partes del conflicto, porque la OSCE es una organización de la que son tanto Rusia como muchos países de la OTAN son miembros, entonces tiene una misión de observación en el Donbass y ellos han desmentido la narrativa del genocidio. Dicen que ellos no han visto ninguna práctica que pueda considerarse genocida en esta asociación. Rusia recurre mucho también a la narrativa del genocidio en determinados momentos, lo usa a menudo cada vez que, por ejemplo, en Siria la ha utilizado también, el decir, no, los rebeldes están cometiendo genocidio, etc. En fin, es una de sus narrativas comunes y a medida que se acercaba la fecha de la invasión, se convirtió en una de las narrativas más recurrentes. De hecho, la utilizó el propio Vladimir Putin, etc. Y otra de sus narrativas constantes ha sido que no es Rusia quien quiere la guerra, sino que los demás le están empujando a ella, es una provocación, quieren que Ucrania se convierta en el Vietnam de Rusia, etcétera, quieren atraparla en un conflicto bélico para drenar sus recursos y demás, ¿no? Esto ha sido otra de las ideas y mensajes que constantemente han estado apareciendo en los medios rusos. Los objetivos de esta campaña de desinformación han sido presentar al otro bando, en este caso a Ucrania y a la OTAN, como los agresores, eludiendo toda responsabilidad en la escalada de tensión de estos meses, ¿no? Vaya, como si el hecho de acumular 150.000 tropas en la frontera no hubiera sido un motivo de tensión, ¿no? La narrativa rusa siempre ha sido que, bueno, Rusia se está viendo obligada a adoptar esta medida debido a la expansión constante de la OTAN, al hecho de que Rusia está siendo rodeada por enemigos, etc. Bueno, puede haber un punto de verdad en esa narrativa, en el hecho de la expansión constante de la OTAN, pero la realidad es que muchas veces quiero decir, la OTAN no obliga a nadie a unirse, es decir, ha habido una expansión de la OTAN porque los países vecinos han solicitado unirse a la OTAN. Y de hecho, aquellos que no lo han hecho, los tres de orientación pro-occidental que han optado por tratar que no han conseguido la membresía de la OTAN, son Georgia, Moldavia y Ucrania. Los tres tienen una situación muy similar, que es un conflicto separatista en el que las fuerzas separatistas están respaldadas por Rusia e incluso con presencia militar rusa. Mientras que aquellos que sí han entrado, bueno, pues de alguna manera tienen una cierta capa de protección, ¿no? Es decir, hay argumentos para considerar, bueno, que Rusia puede tener razón, pero hasta cierto punto, ¿no? Y en cualquier caso, eso, en mi opinión, pues, vamos, no justifica para nada la invasión de Rusia ni la agresión a la que está siendo sometida. Es decir, esa narrativa de Rusia ha invadido Ucrania porque no le ha quedado otro remedio, en mi opinión, bueno, es falsa, ¿no? Y es insultante incluso. Y el otro objetivo de la campaña ha sido preparar el terreno para acciones de falsa bandera, que ahora veremos todo lo que se ha estado moviendo estos meses, ¿no? Entonces, he metido aquí una cita de Nina Jankowicz, que es la autora de un libro sobre desinformación, en el que ella decía que, bueno, lo que intentaba hacer creer Rusia es que las fuerzas ucranianas han decidido lanzar un asalto contra el Donbass, contra Rusia, justo en el momento en el que Rusia tiene la mayor concentración de tropas en su frontera, la mayor concentración de tropas que se haya visto desde la Segunda Guerra Mundial, lo cual, bueno, pues es una idea bastante difícil de creer. La respuesta occidental a todo esto, bueno, la estrategia estadounidense, en mi opinión, ha sido bastante inteligente, porque sin llegar a una confrontación directa, implicando tropas sobre el terreno, primero trataron de impedir que la invasión tuviera lugar, ¿no? Y esto lo hicieron mediante varias cosas. Mediante la contención, es decir, enviando armas para que una invasión rusa fuese pues, bueno, mucho más costosa para el enemigo, y trataron de aplicar la disuasión, es decir, amenazando con las mayores sanciones de la historia, que finalmente es cierto que se han aplicado. Lo que pasa es que, bueno, no han servido como elemento disuasorio porque probablemente el liderazgo ruso no consideró que se fuera a llegar tan lejos. El otro puntal clave ha sido la coordinación con sus aliados de la OTAN y con otros países.
Y esto es muy importante porque por lo que sabemos y por el tipo de estrategia que ha tratado de adaptar Rusia, Rusia contaba con que no habría unidad entre los países de la OTAN y entre los países de la Unión Europea a la hora de hacer frente a la invasión. Es decir, contaban con que varios de ellos pues bueno, se darían marcha atrás, bajarían la cabeza, etc. Lo sabemos, entre otras cosas, porque, por ejemplo, Vladimir Putin ha tratado de hablar con muchos de los líderes europeos, como con Emmanuel Macron, con Olaf Scholz, etc., uno por uno, y a todos les ha planteado ideas similares, ha tratado de encontrar un poco las brechas en esta unidad. Entonces, el trabajo de unión entre los aliados y de presentar un frente común ha sido realmente eficaz. Es lo que ha permitido, por ejemplo, el empleo de sanciones masivas, que de otra manera no habrían sido posibles, ¿no? Y el tercer punto, que a mí me parece el más interesante y el que está más relacionado con el tema de la masterclass, ha sido la desclasificación agresiva de información de inteligencia, ¿no? Estados Unidos en todo momento ha tratado de ir publicando la información que tenía en un intento de que no se llegase a producir, ¿no? Por ejemplo, en el seno pues bueno, del aparato de seguridad estadounidense hay un malestar respecto a acciones pasadas. Por ejemplo, cuando la anexión de Crimea en 2014, Estados Unidos tenía inteligencia de que iba a ocurrir, pero no lo dijeron públicamente y al final ocurrió. En las elecciones de 2016 tenían bastante información sobre hasta qué punto Rusia estaba tratando de influir a favor del candidato Donald Trump. Pero en la Casa Blanca se asumió que de todas maneras Hillary Clinton iba a ser la vencedora y que cualquier desclasificación iba a ser vista como partidista, como un intento de influir en las elecciones, y se decidió no revelar lo que se sabía en ese momento. Y bueno, como al final que el ganador de las elecciones fue Donald Trump, pues bueno, pasó todo lo que hemos visto después sobre la investigación especial del fiscal Mueller, del enviado especial Mueller, tal, y la investigación del Congreso, etc. Ahora mismo sabemos ya muchos detalles de esa interferencia en las elecciones de Estados Unidos. Pero bueno, había un poco este mal sabor de boca y aquí se decidió optar por la estrategia contraria, por ir desclasificando todo lo que se tenía de antemano. Entonces, entre las principales revelaciones estuvo la que ya hemos mencionado sobre que Rusia estaba acumulando tropas a principios de noviembre, la de que Rusia se disponía a, bueno, su plan era entrar rápidamente, derrocar al gobierno de Volodymyr Zelensky e instalar una administración títere, la de que Rusia preparaba ataques de falsa bandera, y la más arriesgada fue cuando Joe Biden les dijo a sus aliados que la invasión se iba a producir el 16 de febrero. Eso, es decir, el hecho de ponerle fecha concreta a la operación militar. Aquí podéis ver lo que dijo públicamente en su momento el secretario de prensa del Pentágono. Rusia está planeando orquestar un falso ataque del ejército o la inteligencia ucranianos contra territorio soberano ruso o contra personas rusófonas. Como parte de ese falso ataque, creemos que Rusia producirá un vídeo de propaganda muy gráfico que incluiría cadáveres y actores que encarnarían a parientes de las víctimas e imágenes de lugares destruidos. Ahora vamos a ver cómo esto llegó a tener lugar finalmente. A ver, un momentito. Vale. De hecho, se produjeron numerosos intentos rusos de orquestar incidentes de falsa bandera. Aquí los he enumerado con su fecha. Por ejemplo, a principios de diciembre, uno en el que guardias ucranianos ametrallaban a inmigrantes que trataban de cruzar desde Bielorrusia. Hay un vídeo que no he podido encontrar. Yo lo vi en su momento, en el que en imágenes de infrarrojos se veía como supuestamente varias personas eran ametralladas. Esto sabemos que es falso, porque luego fue parte de toda una operación de inteligencia fallida en la que implicaba un desertor ucraniano que cruzó a Bielorrusia, etcétera, tal. Pero bueno, apenas ha trascendido porque realmente fue fallida desde el principio. El segundo, que mercenarios estadounidenses preparaban atentados con armas bioquímicas en Ucrania. Otro hablando de que la inteligencia ucraniana había colocado una bomba en un edificio de Donetsk y las fuerzas de seguridad del Donbass habían conseguido desactivarla. Esto sí se llegó a publicar. Los ataques masivos de artillería contra Donetsk lanzados por el ejército ucraniano, que no
fueron violaciones del alto el fuego, pero no llegaron a ser verdaderamente ataques masivos. Uno en el que se hablaba de que mercenarios polacos habían llegado a Donbass para perpetrar actos terroristas, y la explosión de varios coches bomba en Donbass. Me voy a centrar en los dos últimos porque fueron los que tuvieron lugar, pues bueno, pocos días antes de la invasión, y fueron realmente los más espectaculares y los más, de alguna manera, trabajados. Los que realmente, si Estados Unidos no hubiera avisado de antemano de que esto podía ocurrir, quizá podrían haber llegado a funcionar como casus belli. Este es el vídeo en el que supuestamente varios saboteadores polacos se enfrentaban en un tiroteo y, bueno, habían sido, supuestamente lo que muestra este vídeo, según fue descrito, es que los saboteadores polacos habían sido interceptados por las fuerzas de seguridad del Donbass y se habían visto inmersos en un tiroteo. Uno de ellos había sido capturado o fallecido, no recuerdo ahora, y este era las imágenes obtenidas de la dashcam que llevaba, de la cámara que llevaba en el casco. Os lo voy a poner. Bueno, el vídeo fue desacreditado en apenas unas horas porque, como sabéis, hay una gran comunidad de investigadores de fuentes abiertas, investigadores OSINT, y uno de ellos analizó el audio y descubrió que era exactamente igual que uno que había sido tomado bueno, de un vídeo de YouTube que mostraba unos ejercicios militares llevados a cabo en Finlandia en 2010. Entonces, la coincidencia era total, excepto algunas partes de los audios en las que los militares finlandeses decían ¡oh!, después del sonido y de las explosiones. Entonces, esa parte había sido editada para eliminarla, ¿no? Entonces, creo que, no recuerdo quién, pero alguien llegó a la conclusión de que este vídeo lo había realizado el GRU, el Servicio de Inteligencia Militar ruso, y que era obviamente una falsificación, una dramatización. Los coches bomba me parecen muchísimo más interesantes y más reveladores. Este es el supuesto atentado contra el líder de la milicia de la República, no sé si es Popular o Nacional de Donetsk, el 19 de febrero de 2022. Como veis, nos aproximamos mucho a la fecha de la invasión, ¿no? Supuestamente es el coche bomba del líder de la milicia que ha estallado. Sin embargo, lo mismo, investigadores de fuentes abiertas descubrieron que el vehículo real del líder de la milicia es el que veis aquí a la izquierda, que era un vehículo Patriot muchísimo, muchísimo más caro, pero claro, en el momento de llevar a cabo la operación, a los responsables les dio pena volar un vehículo tan bonito y tan caro, y entonces lo que hicieron fue colocar las matrículas sobre un Lada común y corriente, el que veis a la derecha, que fue el que realmente volaron, ¿no? O sea, esto también inmediatamente fue desacreditado en pocas horas. Una supuesta incursión militar ucraniana en territorio ruso también fue rápidamente desmentida porque un experto, Oryx, a quien si no seguís en Twitter os recomiendo que lo hagáis porque es un pedazo de experto en temas de armamento, se dio cuenta de que el tipo de vehículo
era un vehículo que los ucranianos no utilizaban, simplemente lo habían pintado para que pareciera ucraniano. Era un vehículo ruso, pintado con el camuflaje ruso. Lo mismo, también esta historia no llegó a nada. Y esta es mi favorita, un supuesto coche bomba en la carretera de Donetsk a Horlivka, en el que supuestamente murieron 3 personas. Lo que pasa es que lo mismo, rápidamente el análisis muestra, 1, el vehículo no tenía matrícula, lo cual indicaba que probablemente había sacado de un desguace. Aquí podéis ver agujeros de bala, como si hubiera sido utilizado como objetivo para prácticas de tiro. El vehículo no está... Si hubiera sido una explosión estaría totalmente retorcido y abierto. En lugar de eso aparece quemado. Y por último, esto que veis a la derecha es un cuerpo humano, supuestamente quemado, bueno, en la explosión. Pero, como podéis ver, tiene un corte muy extraño en la cabeza, totalmente recto. Entonces, lo mismo, en cuanto emergió este vídeo, expertos en anatomía forense dejaron claro que eran el tipo de incisiones que se hacían en una autopsia. Entonces, la única conclusión posible es que en lugar de ser un coche bomba que estalló, fue simplemente un vehículo sacado de un desguace donde habían colocado varios cadáveres de una morgue y lo habían quemado para que pareciese, bueno, pues, producto de una explosión. La gran, digamos, apuesta de Estados Unidos en su estrategia de transparencia y de desclasificación fue decir que el ataque en Ucrania podría tener lugar el 16 de febrero, ¿no? Ellos estaban muy seguros, al menos lo suficientemente seguros como para que Joe Biden se lo dijese a sus aliados de la OTAN. Claro, desde el punto de vista de Estados Unidos, de algún modo era una win-win situation, ¿no? Porque si la invasión finalmente tenía lugar en la fecha anunciada, eso demostraba la calidad tanto de sus fuentes como de su procesamiento de inteligencia. Y si no tenía lugar, Washington siempre podía argumentar que era esa desclasificación lo que había disuadido a Putin, ¿no? Sin embargo, había un riesgo muy claro, que era la posible pérdida de credibilidad, ¿no? De hecho, llegó el día 16 de febrero, la invasión no tuvo lugar e inmediatamente Rusia empezó a burlarse, ¿no? Aquí tengo una cita de María Zaharova, que es la portavoz del Ministerio de Exteriores, en la que les pidió a los medios de desinformación británicos y estadounidenses que por favor publicasen el horario de las próximas invasiones del año porque le gustaría planear sus vacaciones, ¿no? Con la ironía, que además es un arma muy poderosa, la ironía y la burla, y que Rusia la utiliza mucho también en sus estrategias y en sus narrativas. Y abajo vemos un programa de RT, del canal RT en español, en el que, bueno, no sé si los españoles probablemente sabéis quién es Miguel Gila, los que estéis de Latinoamérica quizá no, pero bueno, es un humorista muy famoso de hace muchos años, en el que se hizo famoso con este monólogo, en el que supuestamente en una guerra llamaba al enemigo y le decía que por favor, que si le podían decir cuándo iban a atacar y que porque tenían que organizarse, que si no, pues que por favor que esperaran un poquito porque justo era la hora del fútbol, ¿no? O sea, utilizando la burla al máximo, ¿no? Para tratar un poco pues, de desacreditar al rival. El 24 de febrero, finalmente, empezó la guerra, ¿no? Una semana, apenas 8 días después. Es decir, a pesar de todo, Rusia no pudo, no tuvo la flexibilidad suficiente como para hacer otra cosa más que retrasar la invasión una semana respecto a lo que estaba anunciado. Y se demostró que prácticamente todo lo que había estado diciendo Estados Unidos hasta ese momento era cierto. Una vez que estalla la guerra, bueno, de la propaganda rusa hemos hablado bastante, también ha habido propaganda y desinformación por parte de Ucrania, ¿no? Al final en una guerra es normal, todos los bandos tratan de controlar el flujo de la información y bueno, pues hemos tenido, claro, ejemplos de propaganda bélica clásica como lo que veis a la derecha, que es el fantasma de Kiev, le llamaban, un supuesto piloto que había derribado 6 cazas rusos en un día, etcétera, etcétera, y que cuando bueno, los periodistas internacionales investigaron, descubrieron que era mentira, que nunca había existido el fantasma de Kiev. Era la típica historia creada en el fragor de la guerra pues, para subir la moral del ejército propio, ¿no? Otra de las cosas que ha hecho Ucrania ha sido pues, ocultar imágenes y cifras de las bajas propias. No tenemos ni idea
del desgaste que está sufriendo el ejército ucraniano, no sabemos. Sabemos que se cuenta en lo mismo, en miles. Las cifras probablemente son muy similares a las bajas del ejército ruso, más que nada porque la potencia de fuego de Rusia es mucho mayor que la de Ucrania, sin contar además el desgaste de la población civil, etcétera, las bajas entre los civiles. Pero la realidad es que no tenemos cifras fiables, ¿no? Solo podemos especular y estimar y demás, porque ha habido un control estricto respecto a los heridos, pues, bueno, las imágenes sobre muertos, heridos. No hay partes de guerra en los que se expliquen cuántos ha habido, y los pocos que hay no son fiables porque son cifras siempre muy a la baja, etcétera. Se ha aplicado además una censura de terciopelo, como lo llama un compañero mío que haya estado trabajando allí en la guerra, que básicamente consiste en los periodistas son bienvenidos, se acredita a todos, se les permite trabajar, pero las fuentes, por ejemplo, no les dan información específica sobre este tipo de cosas. No se puede acceder a los frentes, no les permiten entrevistar heridos en los hospitales, sobre todo si son militares, etcétera. Entonces, de hecho, hay una ley que te impide directamente entrevistar a militares, ¿no? Entonces, no ha habido, puede ser comprensible dentro de una estrategia de guerra, pero en este caso está claro que hay un intento muy serio y muy sólido por parte del gobierno ucraniano de controlar el flujo informativo, de controlar lo que se cuenta sobre esta guerra, al menos en los países occidentales. Los crímenes de guerra propios se ignoran, es decir, ahora está empezando a emerger evidencia bastante contundente de que Ucrania también ha matado a prisioneros de guerra, ha ejecutado a prisioneros desarmados, ha habido torturas, etcétera. Ayer mismo el New York Times verificó un vídeo en el que se ve una ejecución creo que de un soldado desarmado, uno solo. Hay otros vídeos en los que se ve a soldados ucranianos disparando en las piernas a soldados rusos. Y sin embargo, claro, el gobierno ucraniano esto obviamente preferiría que no saliese a la luz. Pero bueno, en el mundo en el que estamos es prácticamente imposible, ¿no? Se han llevado a cabo además operaciones psicológicas contra el ejército enemigo, muy eficaces. Una de las cosas que hizo enseguida Ucrania fue cada vez que capturaba soldados rusos. Hay que decir que muchos de los soldados que participaron, sobre todo en la primera embestida contra Kiev y contra otras de las ciudades del norte, eran soldados que habían sido enviados a Bielorrusia a participar en ejercicios militares y que en muchos casos no sabían que iban a participar en una invasión. Entonces, como esto quedó rápidamente claro en los interrogatorios, pues el gobierno ucraniano decidió explotarlo, filmando a estos soldados y difundiendo estos interrogatorios, que por cierto es una violación de la Convención de Ginebra, a pesar de lo cual bueno, pues ha tenido bastante impacto y ha sido bastante eficaz. Otra de las cosas que hizo el gobierno ucraniano fue establecer una línea de teléfono para que los soldados capturados pudieran llamar a sus casas, hablar con sus madres, explicarles dónde estaban, lo que había pasado, etc. Claro, esto a la hora de debilitar la moral del enemigo es devastador. Y por último ha habido un importante esfuerzo bueno, pues de interceptar, desclasificar y difundir conversaciones entre soldados rusos, ¿no? En las que, por ejemplo, se pone de manifiesto que discuten, que hablan sobre la falta de suministros, la falta de combustible, los problemas que tienen, etcétera. Este tipo de conversaciones, cada una de las conversaciones que son interceptadas por el Departamento de Señales del Servicio de Inteligencia ucraniano, es inmediatamente difundido porque, claro, tiene un impacto en las filas enemigas. Claro, Rusia no se ha quedado tampoco de brazos cruzados, ¿no? Y en cuanto a desinformación hemos visto pues un contraataque bastante contundente, ¿no? Primero, un montón de intentos de justificar la guerra con numerosos motivos. El primero, pues eso, bueno, hablar de la amenaza que los nazis y los supuestos nazis y los ultranacionalistas ucranianos suponían para Rusia, que en teoría es el motivo oficial de la operación militar. Se han publicado documentos sobre un supuesto ataque inminente al Donbass. Los documentos hay que decir que son auténticos, pero no son lo que el gobierno ruso dice que son.
Son documentos del gobierno ucraniano, perdón, del ejército ucraniano, hablando del despliegue alrededor del Donbass, pero son preparativos defensivos, es decir, Ucrania ya esperaba que se produjera la invasión o que al menos pudiera tener lugar, entonces sí hubo un despliegue alrededor del Donbass. Cuando comienza la ofensiva, caen muchos de estos puestos ucranianos, se capturan estos documentos y lo que hace el gobierno ruso, el Ministerio de Defensa ruso en concreto, es presentarlos con el mensaje que a Rusia le interesa, que es que, que esos preparativos tenían que ver con un ataque inminente, etc. Se ha hablado mucho de que Ucrania estaba a punto de entrar en la OTAN, de que con la excusa de la supuesta amenaza rusa habría una incorporación a la OTAN incluso de manera informal, o que se iban a desplegar tropas de la OTAN, como las que hay, por ejemplo, en los Bálticos, en Polonia, en Rumanía, etcétera. O sea, un despliegue avanzado de tropas que se quedarían en Ucrania y que, en teoría, eso amenazaría a Rusia. Y luego las narrativas y la justificación han ido creciendo. Se habló de que Ucrania se disponía a desarrollar armas atómicas, esto lo dijo Putin en persona, por cierto, distorsionando una cita del presidente Volodymyr Zelensky, que había dicho que la invasión rusa dejaba sin validez el Memorándum de Budapest de 1994, es decir, el acuerdo firmado entre ambos países, por los cuales se reconocían una serie de cosas, la soberanía del otro, etc. Y además incluía una cláusula en la que Ucrania renunciaba a su armamento atómico, que pasaba a entregárselo a Rusia. Claro, Zelensky no se refería a esto cuando habló sobre la cancelación de la invalidez del Memorándum de Budapest, pero los medios de propaganda rusos inmediatamente cogieron esta pequeña cláusula, la exageraron muchísimo y al final, pues eso, incluso el propio Putin habló en público diciendo que Ucrania estaba a punto de desarrollar armas atómicas y que tenía la capacidad para hacerlo en un plazo muy breve, lo cual es un disparate. Y por último, ahora está tratando de promover la narrativa de que existe un programa de biolaboratorios financiados por Estados Unidos en Ucrania y bueno, en otros lugares. La narrativa de los biolaboratorios lleva años sobre la mesa, o sea, Rusia lleva un montón de tiempo denunciando la existencia de estos supuestos laboratorios. Empezó en Georgia, porque en Georgia existe un laboratorio que se llama Lugar, y en Lugar se investigan, bueno, pues algunos patógenos, pero ¿significa esto que sea un programa de desarrollo de armamento químico? No. Esto fue obviamente una exageración y una distorsión por parte de de Rusia, y como la narrativa caló, pues ha continuado, se ha exagerado muchísimo. Además, estos medios rusos tienden a hacer una cosa. Primero lanzan una afirmación y la siguiente vez trabajan sobre este tipo de afirmación como si fuera ya una verdad establecida. Es decir, la primera vez dice Rusia teme la existencia de un biolaboratorio. La segunda vez ya es Rusia le pide justificaciones a Occidente por sus biolaboratorios. La tercera vez ya es China muestra preocupación por la existencia de estos biolaboratorios y dice que por qué Occidente no está dando explicaciones. No sé si me estoy explicando. Es decir, se construye sobre una narrativa de desinformación previa, ¿no? Entonces, realmente no hay evidencias sobre que estos biolaboratorios existan. Algunos existen, efectivamente se estudian patógenos peligrosos, pero eso es investigación científica civil, supervisada por la Organización Mundial de la Salud, etcétera. O sea, no tiene nada que ver con lo que Rusia dice que es. Entonces, le han dado una última vuelta de tuerca a esta narrativa y están diciendo que Hunter Biden, el hijo del presidente estadounidense Joe Biden, está implicado en la financiación de estos biolaboratorios, etcétera, tal. Esto tiene un sentido. Lo que están tratando es de que los conservadores estadounidenses se suban al carro y empiecen a promover sus narrativas, porque implica directamente al hijo del presidente, que estos conservadores ven como su enemigo, ¿no? Entonces, la estrategia cuando empezó, bueno, a la mayoría de los analistas de desinformación nos pareció muy burda, pero
tiene pinta de que está funcionando, es decir, está siendo reproducida por algunos medios como Fox News, etc. Entonces, bueno, al final creo que de alguna manera los que diseñan este tipo de narrativas conocen a su público. Dentro del contraataque ha habido, pues bueno, cosas como esta noticia que veis aquí a la derecha, hablando de que Zelensky había huido a Rumanía, etc. Claramente era un intento de debilitar la moral de los ucranianos, pero además es muy interesante porque lo presentaron como si fuera información verificada por un portal de fake news. Pero cuando yo personalmente, por ejemplo, hice esa verificación, vi que el portal del que hablaban no era más que el canal de Telegram de Margarita Simonian, que es la directora del conglomerado mediático Novosti, al que pertenecen RT y Sputnik, etc. Es decir, absolutamente lo contrario de un verificador imparcial. Es decir, es una señora que cobra un sueldo multimillonario por promover narrativas de desinformación y que además ha admitido abiertamente que lo que ella hace es guerra informativa y que asegura que la objetividad no existe y que la información es parte de el conflicto entre estados y que por supuesto debe estar al servicio del gobierno ruso, etc. Aquí vemos también otra cosa que se intentó, que fue un vídeo deepfake en el que el presidente Zelensky llamaba a los soldados a rendirse. Era un vídeo falso, que además lo interesante es cómo se realizó, cómo se llevó a cabo, porque los hackers rusos penetraron en un portal de noticias ucraniano bastante prestigioso y lo colgaron allí como si fuera un anuncio oficial, ¿no? De alguna manera. No funcionó porque inmediatamente, bueno, primero el deepfake es bastante chapucero, como ahora veréis, pero además hubo una reacción muy rápida por parte del gobierno ucraniano. Zelensky salió a desmentir, dijo que no había llamado a nadie a rendirse, etc. Entonces, bueno, fue un fracaso. Lo interesante es que creo, si no me consta, ningún caso anterior de que se haya utilizado un deepfake en un conflicto armado. Creo que es la primera vez que se trata de lograr algo así, ¿no? Mediante un vídeo falso de un personaje público, tratar de conseguir que unos soldados se rindan. Así que, bueno, os lo pongo aquí un momentito para que lo veáis. Como podéis ver, no es de mucha calidad. Se nota la unión aquí de la cara, etc. Se nota claramente que hay algo que no está bien, ¿no? Pero bueno, si hubiera sido un deepfake más elaborado, quizá podría haber funcionado. Otra de las cosas en las que el contraataque de propaganda ruso ha utilizado ha sido los hashtags I stand with Putin, I stand with Russia. Ha sido una campaña de influencia en redes sociales promovida ampliamente por bots y trolls, es decir, de forma no orgánica, sino de manera artificial, y que realmente ha tenido mucho éxito fuera de Europa y Estados Unidos, ¿no? Es decir, aquí de alguna manera hemos asumido que Rusia ha perdido la batalla propagandística porque los mensajes no han conseguido calar, etc. Sin embargo, hay que decir que en África, Oriente Medio y Asia esta campaña en redes tuvo bastante éxito. Y al final el objetivo de las campañas de astroturfing es crear un estado de opinión irreal, es decir, no orgánico, sino que tratar de condicionar las corrientes de opinión en la dirección que al usuario le interesa, ¿no? Y esta, de hecho, lo ha conseguido. Ha conseguido que el debate, en gran medida, esté siendo favorable a Rusia. Y por último, antes de pasar a las preguntas y respuestas, me gustaría hablar de las masacres de Bucha, que probablemente habéis visto. El fin de semana pasado, las fuerzas ucranianas entran en la localidad de Bucha, a las afueras de Kiev, uno de los sitios que las tropas rusas tomaron enseguida, poco después del inicio de la invasión, donde se ha combatido de manera muy dura. Y bueno, pues el 30 de abril, creo que fue, el gobierno ruso, las tropas rusas
después de haber sufrido muchas pérdidas, decidieron retirarse como parte de este repliegue que ha decidido el ejército ruso para enfocarse en el este y demás. Cuando las fuerzas ucranianas entran, se encuentran muchísimos cadáveres de civiles maniatados, ejecutados sumariamente, algunos al lado de una bicicleta, etcétera, otros en fosas. Inmediatamente los sistemas de propaganda rusos, tanto los medios como trolls, bots, etcétera, empiezan a difundir de forma coordinada, que es lo interesante, una serie de narrativas. La primera es que las supuestas matanzas son falsas, es decir, no han tenido lugar. Una vez que empiezan a emerger demasiadas imágenes y es imposible negar la existencia de estos muertos, empiezan a decir que los muertos se deben a fuego de artillería ucraniano, cuando esto resulta imposible de sostener porque muchos de los muertos aparecen maniatados. Dicen que los supuestos muertos no lo son, sino que es un montaje. Siguen apareciendo imágenes. Hay que decir que 2 días después de que las tropas ucranianas entraran, se permitió el acceso a la prensa internacional. Es decir, había un montón de periodistas tomando testimonio a los supervivientes, fotografiando los cadáveres, etc. Cuando eso sucede, la narrativa entonces cambia a que las masacres son una acción de falsa bandera llevada a cabo por los ucranianos. Y por último, que muchos de los muertos eran partidarios, eran prorrusos, puesto que llevaban banderines blancos en el brazo, ¿no? Y que han sido ejecutados por los ucranianos. Entonces, ninguna de estas, bueno, como veremos, estas narrativas son falsas porque inmediatamente Maxar Satélites, la misma empresa de imágenes por satélite que había avisado a principios de noviembre de que se estaba produciendo la acumulación de tropas, empezó a difundir un histórico de imágenes de satélite de Bucha, y eso demuestra que los cadáveres llevaban ya, muchos de ellos llevan ya 3 semanas tirados en las calles, es decir, habían sido ejecutados mientras las tropas rusas seguían en la localidad y no después, ¿no? Este vídeo, por ejemplo, es un vídeo del New York Times en el que hacen una reconstrucción. Lo que aparece a la izquierda es un vehículo que entra en Bucha cuando se permite acceder a la prensa y se van encontrando cadáveres tirados. Y a la derecha vemos las imágenes de satélite de Maxar que demuestran que ya estaban allí muchos días antes, ¿no? Entonces han hecho una geolocalización y se ve que coincide, bueno, totalmente, ¿no? con lo que se van encontrando los periodistas en el vehículo. El autor de este vídeo es el jefe del equipo de verificación del New York Times, que se llama Malky Brown, y bueno, pues hace un trabajo bastante interesante pues, con piezas como de este tipo que además tienen una importancia enorme. Las conclusiones de esta presentación es que es posible vencer a la desinformación mediante una combinación de varios factores. El primero es el disponer de información veraz e inteligencia adecuada. Es fundamental. No podemos combatir las mentiras si no sabemos cuál es la verdad. Segundo, hace falta voluntad política, ¿no? Porque obviamente la desclasificación o el intento de luchar contra la desinformación tiene siempre un coste político. En España lo hemos visto, pues por ejemplo, cuando el gobierno intentó crear una comisión de lucha contra la desinformación e inmediatamente fue calificado por la oposición como el Ministerio de la Verdad orwelliano que quiere crear el gobierno. En fin, al final el gobierno de Pedro Sánchez se echó atrás y de esa supuesta comisión o institución no ha quedado nada, ¿no? Ha faltado voluntad política en ese caso. Hace falta transparencia, hace falta, y es muy importante, conocimiento de los métodos del adversario. En este caso, ¿por qué ha funcionado tan bien la lucha contra la desinformación? Básicamente porque Rusia no ha variado sus métodos en 10 años. Sigue utilizando las mismas técnicas que utilizó anteriormente, pues, cuando el derribo del avión del MH17 o cuando el intento de envenenamiento del exespía británico, ruso, Sergei Skripal en Reino Unido, o cuando el intento de envenenamiento de Alexei Navalny, etcétera, ¿no? Siempre que ha llevado a cabo una acción de este tipo, utiliza técnicas muy parecidas. Entonces, en estos 10 años se ha estudiado mucho las técnicas de guerra híbrida y de desinformación rusas
y eso ha permitido desarrollar estrategias para confrontarles eficazmente, ¿no? Claro, para esto hace falta tiempo, inversión, etcétera, personas que hagan ese trabajo de estudio, de análisis y de elaboración de propuestas, ¿no? Y por último, hace falta un trabajo muy importante de educación y concienciación de la sociedad. Es decir, otro de los motivos por los que, por lo menos en Occidente, en Europa y en Estados Unidos no ha calado para nada la narrativa rusa, prácticamente nada, es porque la mayoría de la gente ya es consciente de qué tipo de información, más bien de desinformación, venden medios como RT y Sputnik, saben que no son fiables, saben que están totalmente dirigidos, etc. Cuando ocurre la anexión de Crimea en 2014, por ejemplo, no era el caso. Entonces, determinadas narrativas pues, podían permear de manera más sencilla determinados argumentos, podían tener más eco entre la sociedad. Pero ahora mismo, cuando uno conoce el origen, sabe de dónde viene, pues bueno, yo creo que al menos las sociedades europeas, que están muy escarmentadas después de varios intentos de interferencia, por ejemplo, en varios procesos electorales y demás, bueno, pues han cobrado bastante más, son más escépticas respecto a este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues de lo que había preparado, eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y podéis seguirme en Twitter, podéis enviarme mensajes, etcétera, o contactarme a través de ELISA Institute. Gracias. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por la ponencia, por los ejemplos, por los matices, las informaciones. Muchos alumnos y parte de la audiencia han tenido debates en paralelo a tu exposición y algunos nos han ido compartiendo algunas preguntas que aprovecharé para trasladarte. Las guerras híbridas implican el uso de estrategias y tácticas tradicionales, como sabemos, ¿no? Combinándolas con tácticas y estrategias modernas como los ciberataques a infraestructuras críticas, como el robo de información, la desinformación para fragmentar a la sociedad, cómo condicionar elecciones, etcétera, ¿no? ¿Cuáles crees que serían las principales causas del aumento de la desinformación en el mundo? Bueno, la pregunta es bastante compleja y tiene muchas respuestas. A ver, bueno, primero se da una crisis general de la credibilidad de la prensa, ¿no? Es decir, mientras en los años 70 en general había un respeto hacia los medios de comunicación tradicionales, los famosos gatekeepers, ¿no? Las personas que seleccionaban qué era noticioso y qué era relevante. Bueno, pues ahora mismo, si ves cualquier encuesta, el descrédito de la profesión periodística es bastante elevado en general. Y en paralelo se ha producido la explosión de las redes sociales, es decir, que permiten democratizar el discurso, que no necesariamente la información. Es decir, ahora mismo cualquiera puede expresar cualquier idea en redes sociales y tener incluso en muchas ocasiones más impacto que el, bueno, en fin, que un periodista reputado, etcétera. Entonces, este caldo de cultivo, además, ha sido aprovechado por muchos estados que han invertido, quiero decir, al final la desinformación es un arma de desestabilización muy eficaz, pero a la vez muy barata. Con muy pocos recursos tú tienes la capacidad de, pues bueno, de generar realmente debates muy serios en un país que tú veas como rival. Voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que hace Rusia respecto a los países de la Unión Europea y de la OTAN, para Rusia todos son enemigos, ¿no? Como parte de la OTAN, etcétera. Aquí en España hay un poco esa percepción de que Rusia está muy lejos y que no es un problema para nosotros, pero realmente, vale, probablemente España no es una prioridad para Rusia, lo cual no quita para que no vaya a aprovechar cualquier oportunidad de desestabilizarla. Entonces, por ejemplo, en el debate de Cataluña, una cosa que Rusia hace, que es una de las misconceptions, decimos en inglés, no sé, ahora no me viene la palabra, pero bueno, de los malentendidos respecto a este tema es que Rusia no genera los conflictos. Rusia lo que hace es identificar cuáles son los conflictos que más dividen a las sociedades y los explota al máximo. Entonces, en el caso de España, por ejemplo, fue Cataluña. No es porque a Rusia le interese de alguna manera una Cataluña independiente, a Rusia le da absolutamente igual, pero sabe que eso divide a la sociedad española. Entonces, todo lo que pueda amplificar para
de alguna manera incentivar esa división, lo hace. En España lo ha hecho también con el debate sobre el encarcelamiento de Pablo Hasél, que fue otro tema, obviamente en España muy polémico, pues también lo amplificó al máximo. En Francia lo ha hecho con los chalecos amarillos, en Alemania lo ha hecho con los Querdenker, con los negacionistas del COVID, porque es un tema que en Alemania es muy conflictivo, ¿no? Pues el medio del mundo que más voz les ha dado a los Querdenker ha sido RT Deutsch. Y es en Canadá, por ejemplo, con el famoso convoy de la libertad de hace poco. Bueno, en fin, puedo encontrar muchos ejemplos y es siempre el mismo patrón, ¿no? ¿Cuál es el tema más conflictivo? Voy a tratar de amplificarlo. Y entonces, bueno, el ejemplo ruso, de hecho, ha sido tan exitoso en los últimos años que está siendo imitado pues, por muchísimos otros actores, ¿no? Irán tiene su propio brazo de desinformación, China, Corea del Norte, y muchísimos otros estados lo utilizan no tanto de cara al exterior, de cara a un enemigo, pero sí de cara a mantenerse en el poder. Azerbaiyán, para atacar, por ejemplo, a la oposición. Azerbaiyán, Turquía, Arabia Saudí, Emiratos. De hecho, estos dos últimos países, por ejemplo, también lo han utilizado para promover sus narrativas en la guerra de Libia o para promover a facciones políticas en Egipto, etc. Es decir, un poco es esta combinación de todos estos factores lo que ha hecho que ahora mismo haya una explosión de la desinformación. Este tema de la desinformación en el contexto de la guerra híbrida actual provoca que, dependiendo de la ideología y del perfil del ciudadano, incluso del analista, como hemos visto en muchos casos, analistas reputados, conocidos o con una cierta imagen pública, que en función de su posicionamiento en relación al conflicto, ¿no? Se les atribuye pues, el ser prorruso o el ser pro Estados Unidos o todo lo contrario, ¿no? Existe como una simplificación y una radicalización y una polarización incluso entre los propios analistas, ¿no? que dificulta quizás entrar en detalle, ¿no? en las operaciones de influencia y la desinformación de cada uno. Inclusive en el chat ahora mismo están habiendo debates entre los cientos de asistentes acerca de quién desinforma más, ¿no? Porque ahora mismo estamos, como en esta ponencia, poniendo el foco en la desinformación rusa, porque era la temática, ¿no? de la ponencia, pero evidentemente es un hecho que todas las potencias desinforman en mayor o en menor medida. La pregunta es, según tu opinión, como experto en desinformación, ¿qué potencias desinforman más? ¿Y hay alguna causa principal que lleva a ciertos países a desinformar más que otros? Bueno, a ver, la desinformación obviamente la han utilizado todos los servicios de inteligencia del mundo, siempre, ¿vale? El tema es cómo se hace. Últimamente nos hemos enfocado mucho en Rusia, primero porque ha sido muy visible, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el tema es que los países de la OTAN oficialmente dice que, o sea, quiero decir, considera que la desinformación es contraproducente, en el sentido de que eso debilita tus propias comunicaciones estratégicas. Porque el día que tú tengas que presentar un balance de víctimas civiles en un bombardeo, si tú dices que han muerto 5, pero la semana pasada estabas mintiendo, pues nadie te va a creer, ¿no? De que realmente solo han sido 5, etcétera. Tal. Claro, esto es la teoría oficial. A mí me consta que en algunos casos, como el del Reino Unido y el de Estados Unidos, lo que se hace es subcontratar empresas privadas. Es decir, el negocio de la... Claro, esto se nos escapaba respecto a esta masterclass, pero existe un negocio súper bollante ahora mismo de empresas privadas de desinformación, ¿no? Entonces, sé que algunos países, en algunos casos, se ha recurrido pues, al uso de empresas privadas para desinformar en determinadas campañas políticas. Un caso clarísimo es Venezuela. O sea, Estados Unidos ha contratado empresas privadas para que operen en Venezuela. Claro, ¿cuál es el tema? Negación plausible. O sea, es muchísimo más difícil demostrar que eso ha ocurrido, porque hay como indicios, etcétera, tal, pero no hay un documento, no hay una smoking gun como la que hay en el caso ruso. Es que, por ejemplo, toda la campaña en Estados Unidos, en un primer momento, quiero decir, los anuncios de Facebook, por ejemplo, estaban pagados en rublos.
Hay una teoría que dice que es que Putin se enfadó mucho de que revelaran sus activos financieros en los papeles de Panamá y que buscaba venganza. Y además que fuera una venganza pública, ¿no? Porque además, incluso los propios rusos probablemente no creían que Donald Trump fuera a ganar la elección. Ellos simplemente querían dejar claro que podían hacerlo, ¿no? Como salió tan bien, pues bueno, se ha seguido utilizando en otros países. Realmente es que decir quién desinforma más es un poco difícil porque cada país tiene sus intereses y depende un poco de dónde esté el foco, etc. Yo diría que el caso de Rusia es probablemente el caso más claro, pero porque tienen un aparato absolutamente masivo y además muy conocido y muy visible. También, a ver, yo no quiero confundir esto, porque a veces me lo dicen, dice, a ver, ¿qué diferencia hay entre RT y, por ejemplo, el papel de los medios estadounidenses durante la guerra de Irak, ¿no? Y es que realmente si uno va al fondo del asunto es completamente diferente. Una cosa es que los medios fueran completamente patrioteros y acríticos con lo que estaba haciendo su gobierno en ese momento, y otra cosa es, como sucede con el caso de RT, que es que son campañas estatales de desestabilización de países enemigos. ¿Por qué digo esto? El tema es que, por ejemplo, cuando hemos hablado antes de ejemplos de RT en países europeos, ¿no? El hecho de que RT no es un medio con una línea editorial ni ideológica, sino una operación de desestabilización, se ve claro, por ejemplo, en las narrativas sobre la inmigración. En España, en RT en español, cuyo público es mayoritariamente de izquierda, etcétera, el mensaje es: la Unión Europea traiciona sus valores dejando que los inmigrantes se ahoguen en el Mediterráneo. En Alemania es el contrario, es: la Unión Europea traiciona a sus ciudadanos dejando que vengan estos inmigrantes musulmanes que van a acabar con la civilización occidental. Entonces, esto, o los ejemplos que te he puesto antes, se ve muy claro que el propósito es desestabilizar. Claro, para que eso funcione, para que la desinformación sea creíble, si todo lo que dicen fuera absolutamente obvio que es un mensaje falso, pues no funcionaría. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un producto de más o menos calidad y hay empotradas, hay determinadas narrativas de mensajes estratégicos que quieren dar, ¿no? Entonces, como lo de Rusia funciona muy bien, como digo, pues está siendo imitado por otros actores. Sobre todo actores no occidentales, porque ya digo que los actores occidentales lo hacen de otra forma. Y es muy interesante que Francia, el pasado, creo que fue noviembre, admitió por primera vez que estaba utilizando desinformación en África, ¿no? Que tenían su propio conflicto en las redes sociales con Rusia y que estaban abiertamente manejando desinformación falsa en su confrontación con Rusia, en las campañas de influencia, pues, por ejemplo, en el Sahel y demás. O sea que no podemos hablar simplemente de Rusia mala, etcétera, y Occidente bueno. No, la desinformación la utilizan todos. La diferencia es cómo se hace, ¿no? Es importante el matiz porque a veces ponemos el foco en aquello que genera más interés y que está más de actualidad, como es la desinformación rusa, pero el día que desinforme de forma predominante y esté de actualidad otro país, pues analizaremos la desinformación de ese país. Esto no significa que estemos en contra de Rusia, ni significa que queramos enfatizar más Rusia que otros países, ¿no? Porque, como decía Daniel, todos los servicios de inteligencia desinforman como estrategia para modificar, modular o adaptar opiniones o percepciones de terceros en pro de sus objetivos estratégicos. Es una actividad incluida dentro de todo el repertorio de actividades, ¿no? que puede llevar un servicio de inteligencia. En relación a los medios de comunicación que mencionabas, como RT o Sputnik, ¿no? que recientemente fueron prohibidos en la Unión Europea, ¿crees que esta prohibición o esta cancelación, ¿no? de su capacidad de emisión realmente es eficaz como lucha contra la desinformación? ¿No puede ello validar aún más las narrativas de Rusia? En un primer momento, cuando ocurrió, yo pensé que no lo iba a ser y que además era contraproducente, ¿no?
porque lo de contraproducente todavía no lo tengo claro, porque es posible que lo sea, pero eficaz. Mi razonamiento en ese momento era que al final muy poca gente ve RT como tal en la tele. O sea, hay muy poquita gente que ponga su televisión y vea RT, o que se meta todos los días a mirar a ver qué dice Sputnik, ¿no? El verdadero impacto de estos medios es en la creación de contenido y después en la difusión masiva en redes mediante, pues bueno, todos los ejércitos de astroturfing que tienen y demás. Entonces, la simple prohibición no habría sido eficaz, pero el hecho de que Twitter, YouTube y los gigantes de Silicon Valley hayan, disculpadme, hayan cortado ese acceso, yo creo que sí está teniendo un impacto muy, muy potente, porque la exposición casual, por ejemplo, el que a ti te llegara un determinado vídeo en un chat, en fin, eso se ha limitado muchísimo. Lo cual no quiere decir que vaya a durar mucho tiempo, porque ya está habiendo una migración masiva a otros medios como Vkontakte o a Telegram, etcétera, ¿no? de todos estos canales, con lo cual creo que esto va a durar un poco. Y realmente sí que creo que puede ser muy contraproducente en el sentido de que incentiva esa narrativa de están tratando de silenciarnos porque damos otra versión que nadie quiere que escuchemos, etc. Esto a veces es un poco difícil de explicar en España y en América Latina porque, claro, los medios en nuestros países están tan absolutamente polarizados e ideologizados que RT no destaca, por ejemplo, como un medio más, simplemente parece que tiene una línea ideológica clara. Pero claro, cuando de repente te encuentras, como línea general, yo siempre digo que el nivel de desinformación es mayor cuanto más cercano está a los intereses centrales del Kremlin, es decir, Siria, Ucrania, Alexei Navalny, etcétera. En este tipo de cosas la desinformación es masiva. En otros, por ejemplo, lo que se publica en RT sobre España, pues en general es bastante bien, o sea, es periodismo bien hecho, no es una narrativa muy interesada, etcétera. Y con varios países de Latinoamérica lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, sí ha habido casos en los que han participado directamente en operaciones de interferencia política, como ha sido el caso de Chile, el caso de Colombia, el caso de Ecuador, por ejemplo, amplificando muchísimo las protestas, por ejemplo. Ojo, yo no digo que no haya 1000 motivos legítimos para protestar en Chile, para protestar en cualquiera de estos países, etcétera. Pero sí que cuando Rusia ha tenido un interés político, por ejemplo, en tratar de desestabilizar un gobierno, lo ha hecho. Ha sido clarísimo en estos 3 países que te digo, por ejemplo, en el caso del gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, en el caso del gobierno de Piñera en Chile y el caso de Iván Duque, ha sido realmente muy claro cómo ha tomado partido claramente no es que haya tomado partido, no tanto promoviendo un candidato como tratando de erosionar al gobierno actual. Sí, al final el tema de la censura es polémico porque yo creo que no hay una respuesta correcta, ¿no? Si hacemos más énfasis en los derechos fundamentales, pues estaremos en contra objetivamente de cualquier tipo de censura, ¿no? Si confiamos en que los ciudadanos tienen la capacidad de discernir, la capacidad de analizar, de controlar sus sesgos, de leer más allá del titular, ver el trasfondo que puede tener el autor o el medio, ¿no? Las fuentes y todo lo que hace un analista de inteligencia o un analista en general, ¿no? Pues la censura es mala, pero probablemente quizá los políticos, en este caso en la Unión Europea, hayan preferido una medida tan drástica como esta, ¿no? Sin precedentes, porque probablemente crean que la sociedad no está preparada para discernir entre una noticia falsa de una noticia medio verdad o de una noticia bien hecha, ¿no? Yo no puedo meterme en la cabeza de los políticos europeos que han decidido tomar esta decisión. Lo que pasa es que creo que ha habido 2 factores. Uno, el factor represalia contra Rusia, es decir, en el momento en el que se decide tomar acciones contra Rusia,
la Unión Europea realmente tiene una capacidad limitada de cosas que puede hacer si no va a intervenir. Está suministrando armamento, se han adoptado sanciones y pues, se ha decidido prohibir RT. Y creo que hay otro factor que, claro, aquí en España, como digo, el impacto que puede tener RT o Sputnik es bastante limitado, pero sin embargo sí que ha tenido mucho impacto, por ejemplo, en Francia, la amplificación de los chalecos amarillos, que estaban todo el día en RT constantemente, o en Alemania, como digo, lo de los Querdenker, ¿no? Entonces me imagino que eso ha debido también pesar en la decisión. Sigo diciendo que no sé si es la decisión adecuada, ¿eh? Personalmente no sé si es la decisión correcta, pero creo que hay que entender que en Europa las cosas se ven un poco diferentes que en España. Pregunta Pedro Hernández, uno de nuestros alumnos del Máster de Analista de Inteligencia. En tu caso particular, ¿qué criterios utilizas para, a medida que te va llegando noticias, información, tweets, el grado de fiabilidad o veracidad de una información? ¿Tienes un sistema, imagino que interiorizado, ¿no? para atribuir más grado de fiabilidad o menos en función del caso? ¿Cuál es tu metodología? Bueno, ya de alguna manera, tantos años de profesión periodística, pues lo tengo, como dices, un poco interiorizado. Pero claro, lo primero que digo es, ¿quién dice esto? ¿Por qué lo dice? ¿Y cuál es el proceso por el que esta persona llega a publicar esto, ¿no? Por ejemplo, muchas veces las noticias sobre revelaciones de inteligencia estadounidenses, leyendo, dependiendo de cómo esté redactada la noticia, lo que diga, etcétera, el New York Times, por ejemplo, o CNN, etcétera, uno puede entender, o al menos intuir, cuándo ha sido una filtración interesada y cuándo se trata, por ejemplo, de un empleado descontento que está tratando de, bueno, pues de denunciar una determinada información que considera que sus jefes no están dando, que debería hacerse pública o que está descontento con la manera en que se está manejando, etcétera, ¿no? Y esto pues pasa un poco con los tweets, ¿no? Ahora con la guerra de Ucrania hay mucha información, o sea, muchos vídeos, etcétera. Yo no tengo tiempo para verificarlos en persona. Entonces, bueno, pues pasado un tiempo por el triunfalismo con el que aparecen, etcétera, tal, eh, tengo un poco que ir cribando quiénes son informadores sólidos, quiénes son totalmente partidistas, etcétera, ¿no? Y de primeras, por supuesto, dependiendo de cuál sea la información que están diciendo, a veces hay que ser un poco escéptico, ¿no? En plan, ¿y esto de dónde lo has sacado? Etcétera. A veces te dicen claramente la fuente. He hablado con una persona que está en el frente que me ha dicho esto. Bueno, si el informador es sólido, por ejemplo, un periodista del Kiev Post, etcétera, digo, bueno, vale. O sea, al menos ha pasado un filtro moderadamente profesional antes de ser publicado. Hay gente que retuitea prácticamente todo lo que viene. Bueno, pues esta gente me la tomo con pinzas. A lo mejor algo de lo que sale lo tengo en el radar, pero ni lo voy a retuitear yo, ni lo voy a dar por bueno, ¿no? Hasta que al menos haya algún tipo de confirmación por otro sitio. Porque además con Twitter hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque funciona como una cámara de espejos en la que de repente tres personas empiezan, en teoría, que tú crees que están totalmente no relacionadas y sin embargo, pues bueno, están teniendo la información que ha salido exactamente del mismo sitio. Entonces tú crees que tienes una confirmación por 4 fuentes, pero ha salido solo de otro tuitero anterior y no está confirmada o no tiene base sólida, ¿no? Entonces, pues un poco preguntarse eso, ¿quién me lo dice y por qué? ¿No? Y de alguna manera, ¿cómo puede haberse enterado esta persona de esto? Que eso es muy importante a veces, ¿no? Porque dices, este es un informador sólido, es un informador honesto, pero ¿cómo le ha llegado esta información? Porque a lo mejor se trata de una intoxicación por parte de otra fuente interesada, ¿no? Entonces, bueno, se trata un poco, es un juego delicado, pero bueno, te lo da un poco la práctica, ¿no? Y por supuesto, al final todos también acabamos cometiendo errores, a veces tuiteamos cosas que pensábamos que estaban suficientemente verificadas y luego no lo estaban. O sea que es un poco tratar de mantener un equilibrio entre todos estos elementos. Una de las grandes medidas entonces es tener una especie de red de fuentes, ¿no? que hayamos verificado previamente, ¿no? Que tengan un histórico de
de cierta verificación, cierta metodología, ¿no? De no haber compartido cosas pues, que finalmente hayan sido fake news o desinformación, y quizá bajar un poco la guardia en esas y aumentar la guardia en otras, ¿no? Porque al final analizarlo todo como si todo fuera falso es completamente inviable e impediría cualquier proceso de un analista, ¿no? De informarse sobre muchas cosas que van pasando. ¿Hay alguna medida que están implantando este tipo de plataformas como Twitter, que al final a Twitter no le interesa que haya desinformación en su red, ¿no? Porque le desprestigia como plataforma de información? Por ejemplo, una de las medidas que vi hace poco es que si compartes un enlace y sin leer el enlace tratas de compartirlo, te avisa: oye, no has leído la noticia, ¿no te ¿No gustaría quieres primero leerlo primero? leerla Eso. antes de compartir? Que son Ujú. pequeñas cosas, ¿no? Pero al final yo creo que contribuye a que la gente tenga una cultura de pensamiento crítico un poquito más avanzada, ¿no? Ujú. Em, Tenemos otra pregunta en relación a las contranarrativas. ¿Cómo se construye una contranarrativa y quién se encarga o quién se debería estar encargando de construir contranarrativas para aquellos países que están continuamente, ¿no? Creando narrativas en contra de los intereses nacionales, ¿no? Del país? Uy, esto es la pregunta del millón realmente, ¿no? Porque si fuera tan sencillo, pues probablemente la mayoría de los estados ya lo estarían haciendo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo en mi experiencia, visto por ejemplo el ejemplo de la Unión Europea, que es un caso que he estudiado bastante, la Unión Europea sabe que, por ejemplo, la Unión Europea tiene una página que se llama EU versus Disinfo, que podéis chequear, en la que aparecen, por ejemplo, casos de desinformación aparecidos en medios rusos eh, pues, en bastantes idiomas. No sé si en todos los de la Unión Europea, pero vaya, en español, inglés, francés, alemán, checo, etcétera, ruso, búlgaro, no sé, un montón de idiomas, ¿no? Y realmente una de las partes que tienen son casos de desinformación. Ellos se encuentran ejemplos de desinformación y hacen un desmentido. Explican por qué es falso. Claro, esto tiene dos problemas. El primero es que a veces la desinformación es muy sutil y no siempre puedes construir un desmentido. Es decir, porque el problema que hacen los verificadores de la Unión Europea es demostrar que lo que dice esta persona es falso, pero es que a veces no hay manera de desmontarlo. Una teoría de la conspiración, por ejemplo, tú no puedes demostrar que es mentira, porque no hay evidencias de que sea mentira, es simplemente una teoría de la conspiración, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros problemas que tiene. Y el segundo es que la batería de mensajes de desinformación de los medios rusos es tal que no es posible desmentir ni siquiera una pequeña parte de todo el bombardeo constante. Entonces, la estrategia de la Unión Europea ha sido crear una base de datos que te vaya por, no sé, 16.000 casos de desinformación para demostrar que efectivamente, pues vamos, lo que yo decía antes, ¿no? RT y Sputnik tienen una parte que es información veraz, pero empotrada hay un montón de narrativas de desinformación. Y la prueba la tienes en que la Unión Europea tiene una base de 16.000 mentiras que son, como digo, solamente un pequeño porcentaje de todo lo que ellos están diciendo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, con eso lo que se consigue es demostrar que la fuente no es creíble, ¿no? Esto, yo en su momento no sabía si esto era muy eficaz o no, pero ahora estamos viendo que, por ejemplo, de cara a las sociedades europeas sí lo ha sido. Es decir, yo creo que hay muy poquita gente que considere RT y Sputnik como una fuente de información veraz. Por supuesto, sobre el conflicto de Ucrania, prácticamente casi nadie, vamos. Hay otros países que están tratando de crear programas de educación pues, para los niños, pues alfabetización informativa, etcétera, para que todos de alguna manera pues, hagamos este proceso de preguntarnos quién me está contando esto y por qué, etcétera. El problema con la desinformación, y no digo solo la rusa, sino a todos los niveles, es que todos tendemos a creernos la desinformación que apunta a nuestra línea ideológica. Es decir, cuando nos dicen algo que es mentira, pero que cuadra con lo que nosotros pensamos, tendemos a creerlo de forma acrítica, ¿no? Entonces eso es súper complejo luchar contra eso, porque, claro,
Entonces, de lo que se trata un poco es de fomentar ese tipo de conciencia crítica, ¿no? Y sé que, por ejemplo, lo está haciendo en Finlandia, no recuerdo ahora, sé que varios países del norte de Europa están trabajando en programas semejantes y aparentemente está funcionando. O sea, son países en los que la desinformación, la penetración de la desinformación es menor que en otros muchos. Los países latinos, por ejemplo, Italia, España, latinos europeos, quiero decir. No tengo datos sobre Latinoamérica tanto, pero desde luego en Europa sé que Francia, España, Italia, Grecia son países con muchísima penetración de desinformación porque, claro, en ese sentido, primero tenemos, para empezar, un periodismo que ya es muy partidista y en segundo lugar carecemos en gran medida de este tipo de conciencia crítica y de alfabetización informativa, ¿no? Entonces es muy fácil, yo veo ejemplos a mi alrededor, en mi propia familia, etcétera, de lo fácil si el personaje va en la línea ideológica de la persona, lo fácil que penetran, ¿no? Y de alguna manera yo, pues bueno, a base de trabajar en esto, he cobrado conciencia de muchas pequeñas cosas de las que antes no era consciente y no digo que yo esté blindado, pero creo que tengo algún recurso más. Pero es que hace 10 años eh, estaba mucho más indefenso y yo me he creído muchas cosas simplemente porque, bueno, iban en la línea en la que yo pensaba, ¿no? Sin duda, igual que otras materias como podría ser el derecho, ¿no? O como podrían ser las libertades fundamentales, el pensamiento crítico debería enseñarse muy pronto, ¿no? En los colegios. Quizá de lo primero que deberíamos aprender, ¿no? Cuando empezamos a cobrar conciencia, ¿no? De quién somos, dónde estamos, qué hacemos y qué hacen los otros. Incluso los sesgos cognitivos, los esquemas mentales que tanto se estudian en la formación que ofrecemos, pues simplemente cogiendo los 10 principales sesgos más habituales, solo identificándolos en uno mismo y tratando de identificarlos en aquellas personas con las que nos comunicamos o que escuchamos o que leemos, solo identificando esos sesgos ya simplemente es un ejercicio de humildad que te pone en tu sitio, ¿no? y te permite pues, relativizar un poco más tus opiniones muy marcadas para darte cuenta que posiblemente o estás equivocado o por lo menos no tenías toda la razón, ¿no? Como te creías. Me gustaría añadir una cosa porque creo que no he respondido a la pregunta de las contranarrativas, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que yo creo que las contranarrativas no son eficaces. Es decir, siempre la capacidad de producir desinformación va a ser mucho mayor que la capacidad de contrarrestar ese mensaje. Es decir, a no ser que la transparencia y la información veraz lo consideremos una contranarrativa. Que puede serlo, es decir, contranarrativas puedes utilizarlas en un entorno limitado como por ejemplo la lucha contra el Estado Islámico, se ha usado, ¿no? Pero porque ahí hablamos de un mensaje, de un arco de mensajes también limitado, es decir, es algo asumible. Hay pues, no sé, una serie de mensajes que se utilizan para la radicalización, pues bueno, se puede tratar de desmentir, etcétera. Tal. De hecho, se ha hecho con éxito por parte de, bueno, Estados Unidos, por ejemplo, tiene un programa, varios países del Golfo, etcétera, tal, se han desarrollado este tipo de programas y, bueno, con éxito desigual, pero bueno, en algunos casos sí han sido realmente eficaces. En el caso de la desinformación en general, tanto la que tenemos dentro de las sociedades, por ejemplo, con el caso del coronavirus, que ha habido muchísimas, las teorías de la conspiración que circulan, o incluso cuando se trata de acciones hostiles de otros estados, creo que tratar de desmontarlas uno por uno es ponerle puertas al campo. Es muy difícil. Creo que las herramientas tienen que ser otras, porque si no, siempre te van a adelantar por la derecha. O sea, siempre va a haber te van a tener mayor capacidad de generar mensajes que el que tú puedas tener de ir desmintiéndolos y de blindarlos uno a uno, ¿no? Creo que es más sencillo, no sé si más sencillo, pero desde luego más eficaz a medio o largo plazo, tratar de fomentar la conciencia crítica y tratar de fomentar la alerta ante este tipo de mensajes que el ir, digamos, luchando mensaje por mensaje. Sí, una contranarrativa más preventiva, ¿no? Uh-huh. Una conciencia, una educación, ¿no? Una sistematización en los medios, en los ciudadanos. Y en cuanto a quién debería encargarse
de esa contranarrativa en un Estado? ¿Deberían ser los propios servicios de inteligencia de ese Estado? ¿Debería ser el gobierno, el periodismo, los medios de comunicación, la ciudadanía, ¿no? ¿Quién podría ser el mayor responsable de luchar contra una narrativa de la El, desinformación? el problema de que de esto se ocupen las instituciones es que para que esto funcione, el grado de credibilidad y de confianza pública en las instituciones tiene que ser ya muy alto. Entonces, y bueno, los servicios de inteligencia tendrían que ser, es que no sé, porque realmente lo el problema de como los servicios de inteligencia por lo general tienen muy poca supervisión es que no tienes la garantía de que en un momento dado no vayan a promover una determinada narrativa porque es lo que va en sus intereses en ese momento, ¿no? No sé, al menos yo desconfiaría desde fuera de algo que me viniera directamente de los servicios. Los servicios de inteligencia siempre de alguna manera tratan de promover la información que a ellos les interesa, ¿no? Es decir, es un mundo en el que se mueven con los secretos, o sea, siempre hay una parte de la información que les interesa que permanezca oculta. Y además, a menudo, bueno, los hay más que se limitan más a la recolección de información y al análisis, pero hay otros que son más proactivos, es decir, que tratan de provocar un determinado impacto en las sociedades, ¿no? Entonces, no lo sé. No sé si sería el actor más indicado. Puede ser un actor excelente para analizar las narrativas de desinformación que están circulando, porque además tienen las herramientas tanto para la recolección como para el análisis, para decir, se están difundiendo estos mensajes y este es el motivo. Pero la creación de contranarrativas, al menos la exposición pública, creo que tendría que venir de otros lugares. Quizás se podrían crear instituciones ad hoc para esto, ¿no? En entornos no tan polarizados quizá como el español, porque aquí obviamente cualquier idea que tenga que ver con, de alguna manera, el control o, sí, la limitación de la difusión de ideas siempre va a ser vista como hostil por el partido político, por el bando político opuesto, ¿no? Y desde luego la prensa tenemos un poco el mismo problema. La prensa podría jugar un poco este papel siempre y cuando se confiase en ella, ¿no? Entonces, pues depende de países. Aquí en España lo que dicen las encuestas es que no hay una gran confianza pública en los periodistas. En un mundo ideal, esto debería ser trabajo de los ciudadanos. Pero claro, para que los ciudadanos puedan hacer esto hay que darles las herramientas, ¿no? Entonces, requeriría un trabajo de, bueno, pues un programa, por ejemplo, que empezase en las escuelas, siguiese en los institutos, porque además vamos a tener un problema enorme con esto. O sea, ahora mismo tenemos un montón de chavales que solo se informan por YouTube, TikTok, etcétera. Y ahí ahora mismo los controles, eh, con controles me digo, me refiero a la verificación. O sea, quiero decir, hay una enorme cantidad de narrativas de desinformación fluyendo libremente en redes sociales, especialmente en las plataformas de vídeos. Y entonces tenemos toda una generación que esa es su única fuente de información. Esto lo vamos a ver su impacto en 10 años, ¿no? Porque eso obviamente produce un deterioro de la calidad democrática enorme, ¿no? Entonces, bueno, como digo, la pregunta es muy, muy difícil y si tuviéramos la solución probablemente la estaríamos ya implementando, ¿no? Pero bueno, espero haber aportado algunas ideas. Sí, es una pregunta, yo creo que no tiene respuesta correcta, porque si no, los países quizá más avanzados, ¿no? Ya lo estarían llevando a cabo. Vamos acabando, que nos hemos pasado de hora, pero hay alguna pregunta interesante en relación también a tu perfil, también no solo de periodista, sino también de analista geopolítico, analista internacional, en relación a la popularidad de Putin. Y siempre con el foco de la desinformación, ¿no? La desinformación puede ser una estrategia, digamos, de política exterior o de geopolítica, o una estrategia incluso militar, ¿no? Dentro de una guerra híbrida, pero también hay
el gobierno del Kremlin en este caso tiene una estrategia de desinformación interna, ¿no?, para sus ciudadanos, y regulando recientemente incluso con penas de cárcel de muchísimos años a periodistas que utilizarán fuentes de información o medios diferentes de los oficiales directamente, y sobre todo si eran extranjeros, ¿no? En el caso de Rusia en particular, ¿crees que Putin está manteniendo el apoyo de su ciudadanía? ¿Crees que su popularidad está disminuyendo? ¿Y cómo podemos, como analistas, cómo podemos medir la popularidad, en este caso, de Putin? ¿Qué información tenemos a disposición? Bueno, Putin hay que entender que el, los años 90 en Rusia fueron absolutamente caóticos tras el desplome de la Unión Soviética y la aplicación de la doctrina del shock, del desmantelamiento de las empresas públicas que se vendieron a precios irrisorios a los oligarcas, guerras de mafia para hacerse con los activos empresariales, etcétera, aparte del absoluto colapso económico, como digo, del país. Y cuando empezaba a recuperarse en el 95, tuvieron una segunda crisis económica y en el 98 otra. Es decir, la inestabilidad estaba a la orden del día, ¿no? Era como el gran elemento definitorio de Rusia en los 90. Cuando llega Putin, de alguna manera, el primer trabajo que hace es poner orden allí, ¿no? Disciplinar a los oligarcas, recuperar los activos estatales, por ejemplo, Gazprom, no, perdón, ¿cuál era? No recuerdo, una de las grandes petroleras estaba en manos privadas, la recupera para el Estado. De hecho, sí, perdón, no recuerdo el nombre, pero Gazprom la compra, ¿no? Etcétera. Entonces, durante mucho tiempo Putin ha sido el garante de la estabilidad y eso le ha convertido en pues, la figura más popular de Rusia en mucho tiempo. Ahora mismo yo creo que Putin es genuinamente popular. Es decir, incluso en las últimas elecciones locales hemos visto fraude masivo, pero incluso sin ese fraude Putin habría ganado, su partido habría ganado. Lo que pasa es que probablemente habrían perdido algún ayuntamiento, etcétera, clave. Pero si el voto es entre Putin y otros candidatos como presidente, sin duda Putin arrasa. La última encuesta del Centro Levada, que es un centro independiente, califica, el 83% de la gente considera que Putin está haciendo lo correcto ahora mismo respecto a Ucrania, etcétera, y es la mayor tasa de aprobación desde los años 90 de un presidente ruso, ¿no? Puede haber un efecto rally behind the flag, que se suele decir, ¿no? Un efecto de apoyo a la bandera, de apoyar al líder de esto de crisis, y también puede estar influyendo el hecho de que, bueno, por una parte, que a quien expresa su desaprobación la están deteniendo, y ahora mismo, de hecho, referirse a la guerra como guerra y no como operación militar especial puede llevar penas de hasta 15 años de cárcel. Lo que ha obligado al cierre total de la prensa independiente rusa, ¿no? En los últimos meses. Lleva un tiempo ya, desde hace 2020, pero se ha acelerado en el último mes a raíz de la invasión. Aún así, puede haber esta distorsión, también puede haber la distorsión de que la gente que participa en las encuestas, la gente que es más partidaria de la operación, estén más dispuestas a participar en este tipo de encuestas que las que no, ¿no? Entonces, todas estas distorsiones han sido señaladas por los expertos, pero aún así la tendencia es innegable. Es decir, quizá el 81% es muy probable que esté exagerado, pero hablamos de un índice de aprobación superior a la mitad de la población del país. Es decir, muy superior al que tienen, por ejemplo, muchos líderes occidentales, ¿no? Se debe, pues, a una combinación de factores, como digo, el tema estabilidad, también al hecho de que la información en la televisión rusa está completamente controlada por el Kremlin. La última televisión independiente que quedaba, que era Dost TV, cerró el mes pasado, y el 85% de los rusos, creo que es el 85%, se informa exclusivamente por la televisión. El porcentaje ha bajado, además, porque muchos jóvenes recurrían a Internet y a las redes sociales, pero es que antes era incluso mayor este porcentaje, ¿no? Entonces, cuando tú controlas la información a ese nivel, y además el mensaje que está llevando es un mensaje de agitación nacionalista, no de ahora, desde hace años, etcétera, estás predicando la grandeza de Rusia y hasta cierto punto
puedes poner como ejemplo que los años 90 eran los años del caos y que tú eres quien ha traído esa grandeza, pues obviamente es un mensaje que cala. Además, con la guerra estamos viendo un efecto bastante curioso, pero lógico, que es, algunos pensábamos que cuando empezasen a llegar ataúdes con los soldados fallecidos en la guerra de Ucrania, habría un impacto en las sociedades, pero lo que estamos viendo es lo contrario. Es decir, es más fácil, es lógico, que esas familias opten por creer que sus hijos han muerto en una operación heroica de desnazificación que en una agresión ilegal al país vecino, ¿no? Entonces, al principio, el rechazo a la guerra y la crítica y el impacto en la sociedad era mayor que el que hay ahora. Ahora estamos viendo, por ejemplo, la famosa Z de apoyo a la guerra, se están vendiendo la ropa, se está vendiendo de manera masiva. Entonces, bueno, estamos viendo que realmente la mayoría de la sociedad rusa no desaprueba lo que está ocurriendo, sino al revés. Y no sé si con esto he respondido a la pregunta o había algún elemento Sí, más que no hemos abordado. sobre todo yo creo el enfoque era saber si el apoyo a Putin estaba yendo a más, se estaba manteniendo, iba a menos, que ya queda claro que va a más, y en qué variables se fijaba uno, que ya has descrito, ¿no? Las encuestas, el ratio de televisión, ¿no? La censura en algunas televisiones y medios independientes. O sea que esos son los factores que cualquier analista debería analizar de cualquier país para determinar el apoyo relativo a cualquier líder, ¿no? Y si es un país con tintes autocráticos, pues se tendrá que fijar en otras variables diferentes, ¿no? Con mayor foco. Perfecto, pues tenemos que dejarlo. Hay muchas más preguntas, la verdad, pero tenemos que dejarlo. Esperamos que la masterclass de hoy ayude a entender mejor la amenaza real que supone la desinformación, las operaciones de influencia en un contexto de guerra híbrida que probablemente vaya a ser cada vez más habitual en los tiempos que corren. Esperamos también que la masterclass de hoy sirva para promover e incentivar el pensamiento crítico y la vocación por el análisis, por el contraste de fuentes entre la ciudadanía, pero sobre todo y con más énfasis entre los profesionales que nos dedicamos al análisis, porque es más crítico, porque la ciudadanía o nuestras organizaciones confían en nuestro criterio y en nuestra tendencia a la objetividad para tomar decisiones, por lo que es crítico que los analistas sean rigurosos con el análisis de la información y de la desinformación. Así que, sin más, Daniel, en nombre del equipo de LISA Institute, y estoy seguro también que de parte de toda la audiencia, muchísimas gracias por compartir tus análisis y tus recomendaciones. Muchas gracias a ti por la oportunidad y me sabe muy mal no haber podido responder a todas las preguntas, pero es que era absolutamente imposible. Tenemos aquí, veo que más de 134 comentarios, entonces no, lo siento. Espero cualquiera que podéis tratar de localizarme por Twitter y si os puedo ayudar o tratar de resolver alguna duda, pues estoy disponible. Gracias. Perfecto, pues hasta aquí la masterclass de hoy. Si os ha gustado y habéis aprendido algo, no dudéis en dejarnos un comentario en cualquiera de las redes sociales o dentro de LISA Comunidad o en LISA News. Os agradeceríamos también si compartierais este contenido porque es la mejor forma de confirmarnos que queréis que sigamos organizando más masterclass como esta. Os esperamos en lisainstitute.com y en lisanews.org. Que tengáis un feliz día, cuidaos mucho y hasta pronto.